Hola, bueno muchachos, hoy es el surrealismo, otro ismo de la literatura vanguardista. Acuérdense que nosotros hemos estado viendo diferentes, con diferentes características, pero pertenecen a la literatura vanguardista. Y la literatura vanguardista encierra todos estos ismos que hemos estado viendo, el dadaísmo, el cubismo, el y el que vamos a ver el día de hoy, que es el surrealismo. Yo durante las diapositivas, primero, como siempre, van a ver algunas pinturas ya surrealistas y que tienen ciertas características a diferencia de las que hemos visto. Sean muy observadores en esta cuestión. Vamos a ver al autor que marca su temario, que es André Breton. Y también yo quise que conocieran a uno que es muy famoso y que por lo regular en los exámenes así siempre viene como lo más famoso, lo más destacado. Entonces otro va a ser Salvador Dalí, aunque él tiene más fama a lo mejor en sus pinturas, pero también hace muchos poemas y poemas con estos rasgos surrealistas. Entonces durante las diapositivas yo les voy a ir explicando cada una de ellas, y primero se van a ver unas pinturas, después André Breton, después les voy a platicar un poquito acerca de Salvador Dalí, que es muy importante, y con esto vamos a cerrar lo que es la literatura vanguardista. Y ya el día lunes vemos el existencialismo con Franz Kafka. Les voy a mandar algunas lecturas previas, documentos, para que ustedes los tengan a la mano y a la hora de ver el video ustedes vayan analizando, ¿va? Entonces vamos a ver la explicación con las diapositivas, ¿ok? ¿Qué es el surrealismo? El surrealismo fue un importante movimiento artístico y estético surgido en Francia durante la primera y segunda década del siglo XX, como una consecuencia del movimiento dadaísta y de la enorme influencia que tuvo el escritor André Breton, considerado su fundador y mayor exponente. El realismo gozó de una amplia popularidad durante las décadas posteriores, tanto en Europa como en América, y se manifestó en vertientes literarias, plásticas y cinematográficos. Lejos de ser estable y uniforme, el movimiento surrealista se dedicó a la búsqueda de nuevas formas artísticas y a la innovación de sus lenguajes, objetos y perspectivas. Fue común el uso artístico de métodos azarosos, automáticos, libres de planificación consciente. El objetivo era aproximarse a lo que Sigmund Freud denominó inconsciente y consideró la fuente de los sueños. Por lo tanto, podía ser también la fuente de todas las artes. Si ustedes observaron al principio las pinturas, muchachos, están bien interesantes porque tienen que ver mucho con esta parte que nosotros traemos en el inconsciente. De hecho, Freud tiene toda una teoría de los estados mentales, que es el consciente, el subconsciente y el inconsciente, ¿sí? Entonces, ahorita yo les voy a explicar de qué se tratan esas tres y por qué los surrealistas se basaban más a la parte inconsciente. ¿Qué significa el surrealismo? El surrealismo es originario del francés y se le atribuye al escritor galo vanguardista Guillaume Apollinaire en su obra dramática Las tetas de Tiresias. Este vocablo significa literalmente por encima del realismo, ya que los surrealistas aspiraban a crear un arte que superara o escapara de las perspectivas limitantes de la conciencia humana y de su expresión artística. Si bien es cierto, es que fue una consecuencia del dadaísmo, ellos sí buscaban esa parte rebelde, esa parte incoherente también, pero desde un punto de vista inconsciente, desde el inconsciente. Ustedes alguna vez cuando
sueñan ciertos sueños que a veces no tienen coherencia, pero tienen una interpretación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como cuando sueñan que se les caen los dientes, bueno, ese sueño dentro del inconsciente que lo refleja nuestros miedos. De hecho, Freud tiene todo un estudio acerca de la interpretación de los sueños y cómo el inconsciente pasa a ser consciente, ¿sí? Es porque a lo mejor ustedes están pasando por mucho estrés o porque tienen miedo de enfrentar sus ciertos retos, etcétera, etcétera. Entonces es así con todos los sueños. Era lo que Freud decía. No es que ahora digan, ay, no, el significado de mi sueño y se cumplió. No, hay toda una interpretación porque tu inconsciente está recibiendo todas esas emociones. Entonces, los surrealistas, la literatura surrealista está muy muy padre y tiene ciertas características. El surrealismo nace como una tendencia literaria que rescataba las experiencias con el sinsentido de la poesía dada, cuya máxima parecía ser la destrucción del lenguaje ordenado y la expresión lingüística del vacío. Podría decirse que el dadaísmo es un hermano nihilista del surrealismo, mientras que este último optó por una variante más bien romántica, considerando la interioridad secreta del poeta como la obra literaria misma. Entre las técnicas literarias empleadas por los surrealistas estaba el cadáver exquisito, en donde se componía un poema a trozos escritos por diversos autores. Otra técnica importante era la escritura automática, en el que el poeta simplemente vaciaba las palabras secretas de su cabeza sin pensarlo mucho. Además, el teatro del absurdo reproducía situaciones oníricas, ridículas, incomprensibles. Tenemos como gran representante a André Breton, que André Breton pues es uno de los primeros y es el que se le reconoce que empieza este movimiento surrealista. A lo que vamos con lo que yo les acabo de decir es que bueno, la técnica literaria o lo que ellos hacían, una técnica literaria es como lo que hicieron el día de ayer con el poema, que les dije van a recortar palabras y las van a pegar así conforme les vayan saliendo, y eso era el dadaísmo, era una técnica, ¿no? Y que al final se podría dar una interpretación del poema incoherente que ustedes a lo mejor hicieron. Bueno, la técnica literaria aquí en el surrealismo era escribir como te lo iba diciendo tu mente, o sea, no llevaba ninguna coherencia, no llevaba que, por ejemplo, llevara un orden lógico o llevara primero una introducción donde se tuvieran que desarrollar los personajes y cómo eran. No, aquí era lo que a ti te saliera. Por eso muchas veces utilizan los que saben de literatura y leen algún escrito y dicen, eres muy surrealista, porque no lleva un orden, porque escriben lo que se les viene a la mente. Sí, o sea, no pasa nada, no existe coherencia, no existe lógica, no existe una buena redacción, no, se escribe como estoy pensando, sí, así como yo lo dejo, o sea, incluso hasta llegan muchas veces, por eso dice que se acerca y que sacas todo lo que traes en el inconsciente, porque no estás pensando claramente cómo lo vas a escribir. Entonces eso es una técnica literaria, solamente escribo lo que me salga y cómo me salga. Esa era la técnica literaria y bueno, se dieron muchos buenos resultados porque se podía hacer como un análisis psicoanalítico incluso de los escritores. Está muy padre el surrealismo. De hecho, a mí me agrada más que el dadaísmo. Entonces, André Breton fue un escritor, poeta, ensayista y teórico del surrealismo, reconocido como el fundador, principalmente exponente de este movimiento. De origen modesto, comenzó a estudiar medicina desoyendo las presiones familiares. Sus padres querían que fuera ingeniero. Movilizado en Nantes durante la Primera Guerra Mundial en 1916, conoció a Jacques Bachet, que ejerció sobre él una gran influencia a pesar de haber escrito únicamente cartas de guerra. Entra en contacto con el mundo del arte, primero a través de Paul Valéry y después del grupo dadaísta en 1916. Fíjense bien en las fechas, muchachos, ya estamos en los años de 1900 y en la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que ellos estaban
pasando por todo ese proceso de guerras en Europa. Y es muy importante que se graben la fecha porque ahorita les voy a contar otra cosa muy importante. De hecho, la música de fondo tiene un significado. Participación a quien me diga qué canción es, en dónde sale. Durante la guerra trabajó en hospitales psiquiátricos donde estudió la obra de Sigmund Freud y sus experimentos con la escritura automática. Es lo que les digo, escritura libre de todo control de la razón y de preocupaciones estéticas o morales. A ellos ya no les preocupaba que tuviera una metáfora, que tuviera ritmo, que fueran versos de 8 sílabas. No, ellos escribían lo que les saliera del corazón, así como luego ustedes escriben cuando están muy dolidos. De eso se trataba. Y fíjense que lo conoció ya uno más contemporáneo, que fue Octavio Paz. Octavio Paz, que conoció a Breton cuando llegó a París en 1946, cuenta que el fundador del surrealismo tenía dos caras. Por un lado era una persona tremendamente vitalista, honesta y de gran simpatía personal, y por el otro era muy intransigente. Entonces, Breton escribe obras literarias, escribe poemas, pero a mí también se me hizo de gran importancia, muchachos, que ustedes conocieran a Salvador Dalí. Es muy importante dentro de la pintura y él hace pinturas completamente surrealistas. En la imagen que ustedes están viendo es una imagen y es un mapa mental de todo lo que él hizo, que encontré por aquí por internet. Entonces me hizo muy interesante. Ustedes están viendo la imagen y en la parte de abajo donde dice 12 años, ¿ya vieron? Bueno, en esa parte nos habla un poco acerca de su vida y nos menciona quiénes fueron sus padres. Su padre, pocos meses después de que naciera, pierden a su hermano mayor, muere su hermano mayor y él siempre crece con eso porque creían que era la reencarnación de su hermano mayor. Entonces él era un chico muy extrovertido y el papá lo manda con Juan Núñez, con un pintor famoso, a que pues fuera a sacar toda esa energía que a él lo caracterizaba y todo, ¿no? Y desde muy pequeño estuvo relacionado con el arte. Imagínense, desde los 12 años. Su papá se casa después con una hermana de su mamá, después de que su mamá fallece, y Salvador Dalí confiesa que había sido el peor golpe de su vida y él estaba muy triste porque su mamá había fallecido. Tenía una hermanita que se llamaba Ana. Después él, en 1926 se va a estudiar a París y todo, ¿no? Ahí se involucra con muchos intelectuales, con muchos pintores, y tiene una obra muy famosa que se llama La masturbación, una característica de la pintura. Bueno, muchachos, a mí me gustaría que volvieran, después de que yo les explique esto, que regresaran un poco el video para que observen el mapa mental que ustedes tenían ahí en la diapositiva de Salvador Dalí. Y yo les estaba explicando acerca del cuadro que se llama El Gran Masturbador. Y les decía que una de las características ya de la pintura surrealista es que pues ya dejan ver más esta etapa o cuestión de la sexualidad, temática de la sexualidad, que en sus tiempos pues era así como de gran controversia, o sea, era algo que como que la gente se espantaba, porque estamos hablando más o menos de los años de 1920, 1930, entonces todavía era muy escandaloso que los escritores, los escultores, los pintores reflejaran mucho esta parte de la sexualidad. Incluso hay alguna pintura que les puse al principio que también maneja como esta temática. Entonces ustedes en esa última diapositiva, en ese mapa mental, ustedes pueden observar que del lado, en la parte de arriba, ahí donde está su pintura, ahí les puse a diferentes personajes intelectuales que él conoció, como Poindre, como el pintor famoso Picasso,
y todos ellos pues bueno eran sus amigos y se juntaban en ciertas reuniones hasta que conoce al gran amor de su vida, que se llama Gala. Y Gala bueno, estaba casada, entonces fue como también algo muy controvertido, muy polémico, ¿no? Para sus tiempos. Entonces, de todas maneras, pues a ellos no les importa y viven su amor plenamente. Salvador Dalí también es el señor que hace la pintura de los relojes, esos relojes que parece que están como derretidos, y de hecho en la diapositiva lo tienen, ¿sí? Ahí lo tienen en la parte de arriba, en la parte central del lado izquierdo, y esa pintura se llama La persistencia de la memoria. Entonces son esos relojes que parece que están así todos deshechos. Ahí de todas maneras ustedes lo pueden ubicar, regresando al video lo pueden ubicar, les vuelvo a repetir, en la parte del centro hasta la parte de arriba. Bueno, ¿quién más fue Salvador Dalí? También en su fotografía, en la pintura que les enseñé, que es como un autorretrato, yo creo que sí lo identifican por ahí. Él imponía la moda del bigote, y el bigote lo tenía así hasta acá, y así como relamido, entonces estaba así súper largo y así. Él es Salvador Dalí. Entonces, ¿qué más hizo? Es que hay datos muy curiosos que yo creo que ustedes no saben de Salvador Dalí. También colaboró con Walt Disney y en la película de Dumbo hizo ciertos bocetos, y yo les voy a dejar al final de todo de esta explicación, les voy a dejar cuál es la escena donde Salvador Dalí hace unos bocetos para Dumbo y saca esta parte del inconsciente que yo les estaba comentando al principio del video, que es característica del surrealismo, esa parte inconsciente, esos estados mentales que Freud se dedica a estudiar. De hecho, cuando ustedes lleguen a psicología lo van a ver, y van a ver que son 3 estados mentales. Como ya les dije, es el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Entonces, de hecho se llama la metáfora del iceberg, y Freud lo traza de esa forma. Es un iceberg, yo creo que lo han visto en algunas imágenes, es un iceberg, sale la punta, está el mar, y en la parte de abajo está más ancho el iceberg. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo siguiente, la parte consciente es la parte racional del ser humano, del pensamiento del ser humano. Es la parte donde nosotros pensamos con lógica, donde nosotros podemos decir lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, la parte inconsciente es la parte donde están todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos. Nos dejamos regir por lo que es el placer, ¿sí? Es la parte más primitiva del ser humano. Es la parte que muchas veces no se puede externar, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo. Supongamos que la maestra les deja mucha tarea. Hay quienes conscientemente le pueden decir a la maestra, es que tenemos otros trabajos, bla, 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 y hacerlo de una forma consciente, coherente, ¿sí? Hay quienes no, hay quienes se enojan y dicen, yo no voy a entregar nada por esto y lo otro, tengo mucho estrés. Esa es la parte del inconsciente, cuando dejas y sacas toda la represión que traes, todos como tu parte más primitiva para poder de alguna manera expresarte, y casi nunca va a salir la parte del inconsciente, como les decía durante las diapositivas, donde se presenta también en los sueños, ¿sí? Cuando no es que exista, esa divina, no. Sigmund Freud se dedica y tiene muchos libros acerca de la interpretación de los sueños, pero porque lo que se manifiesta ahí es nuestro inconsciente. Es como les comentaba, si nosotros tenemos algún miedo, se va a presentar por medio de un sueño. Si nosotros estamos enfermos, se presenta por medio de un sueño, y a veces tenemos sueños muy raros. Entonces era lo que el surrealismo reflejaba, eran
dejaban salir esa parte inconsciente, esa parte primitiva, esa consciente, esa parte de escribir como me vaya saliendo sin ninguna coherencia, sin nada. Al pintar, pues también como ciertas cosas que no son reales, pero que sin embargo tienen gran interpretación. Entonces por eso era muy importante, y se convierte en un movimiento bastante célebre en esos años. Como les estaba diciendo, Salvador Dalí pues es lo que busca reflejar, y de hecho lo refleja en la película de Dumbo, cuando Dumbo pobrecito se toma el agua, y no sé si se acuerdan que esa escena es donde los payasos eh, están tomando alcohol, y se caen unas botellas como en una bandeja de agua, y Dumbo toma, y entonces él empieza a tener alucinaciones y todo eso, pues que era parte de lo que había tomado, y esos bocetos que salen ahí de los elefantes, eso fue lo que aportó Dalí a la película de Dumbo, y trabajó con Walt Disney. Entonces trabajaron en una época que fue muy difícil porque estaban en tiempos de guerra. Entonces obviamente también había colaborado en otra que se llamaba Fantasía, pero que no tuvo tanto éxito como la de Dumbo, por lo mismo que estaban pasando. Entonces por lo que estaba pasando, por el contexto social que estaba pasando, social y político. Entonces Dalí aporta eso, y también en Alicia en el País de las Maravillas también da sus aportaciones del surrealismo ahí, un poquito menos, y esa película también tiene algo muy muy interesante, pero bueno, más adelante se los voy a contar. Y también, ¿qué creen? Él hace el logotipo de Chupa Chups, de las paletitas, y hasta la fecha es el mismo logotipo, y dicen que solamente tardó 1 hora en diseñarlo, y hasta la fecha sigue. ¿Cómo no va a seguirnos si fue un pintor tan famoso? Entonces él tiene todas esas aportaciones, y bueno, él ya fallece a los 84 años. Acabó muy deteriorado después de la muerte de Gala, porque él amaba mucho. Entonces después de que ella falleció, él se hundió en una profunda depresión, y se va como a una pequeña hacienda que le había regalado a Gala, y se va a morir ahí, y ya muere como muy hundido en la depresión y en la tristeza por su gran amor. Pero Dalí lo tenían que conocer. Nuestro temario a lo mejor no lo marca, y nada más marcó a André Breton, porque tiene a lo mejor más poemas literarios, pero Salvador Dalí también escribió poesía. Tiene poesías cortas, como de 3 versos nada más, y tiene poesías más largas también, pero con estas características del surrealismo. Es, por ejemplo, como cuando nosotros traemos un pensamiento todo el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo. Bueno, pues era lo que ellos escribían. Les voy a leer un pedacito que se llama Estoy contento. Bueno, el poema se llama Poema de las cositas. Estoy contento, 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 estoy contento. Hay una cosita mona que nos mira sonriendo. Mi amiga tiene la mano de corcho y llena de puntas de París. Mi amiga tiene las rodillas de humo. El azúcar se disuelve en el agua, se tiñe con la sangre y salta como una pulga. Mi amiga tiene un reloj de pulsera de manecilla. Los 2 pechos de mi amiga. El uno es suavecísimo, avíspero, y el otro una calma gorota. Los pequeños erizos, los pequeños erizos, los pequeños erizos, los pequeños erizos, los pequeños erizos. El ojo de la perdiz es encarnado. Cositas, cositas, cositas.
cositas, 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 cositas. Y ahí termina el poema. Es muy gracioso, sí, pero pues era lo que escribían, muchachos. Y son muy divertidos. Algunos son muy divertidos porque yo siento que a veces así de repente andamos pensando, ¿no? Y es lo que les digo, esa es una característica, a diferencia de lo que era el dadaísmo, que el dadaísmo era así como irónico y hasta sin sentido. Ellos, los dadaístas, pues era como que un copiado y pegado de ciertas cosas, ¿no? Hasta en la pintura. Y aunque también tuvieron su gran aporte y su interpretación también. Entonces, a veces, muchachos, para que nosotros entendamos algún poema, hasta alguna canción, a las personas que les gusta el arte tienen que ser muy sensibles para poderlo interpretar. Estoy muy sorprendida con la respuesta que tuve acerca de que ustedes hicieran su pintura, porque me doy cuenta que todavía, si a ustedes los impulsan, si a ustedes se les inculcan ciertas cosas, todavía tenemos muy buenos artistas y pues ahora ya mis artistas ya de la actualidad, con otras herramientas que a lo mejor los que ahorita estamos viendo no tenían, y que nosotros estamos viviendo un momento que se va a quedar para la historia, así como ellos marcaron la historia en algún momento y que fueron marcados por la historia, por las guerras. Así nosotros, así ustedes los están marcando este momento que estamos viviendo. A lo mejor sí cruel, y en toda la historia de la humanidad así ha sido. Entonces, yo estoy muy contenta por la respuesta que he tenido de sus pinturas y de la respuesta que han tenido al arte, al leer, al ver los videos, que como ya les dije, a lo mejor no son tan perfectos, pero intento como que se les quede un poco las características principales. Entonces, bueno, yo les voy a dejar el video de la película de Dumbo. ¿Cuál va a ser la actividad del día de hoy? Bueno, la actividad del día de hoy, ustedes me van a escribir una estrofa del poema Cositas, lo van a buscar en internet. Y nada más va a ser una pequeña estrofa, no lo copien todo. Y me van a anotar las características del surrealismo y a los dos personajes que ahorita acabamos de ver, ¿sí? Y nada más, es lo único que quiero. Características del surrealismo, una pequeña estrofa del poema de Cositas de Salvador Dalí. Y yo espero que sí hayan visto algún día la película de Dumbo, la creación de Walt Disney, ¿no? Hay una versión nueva, pero a mí sí me gustaría que si no la han visto, entonces la vean completa. Y bueno, yo los dejo con esta partecita para que vean cómo sale la parte del inconsciente de Dumbo cuando toma, y los bocetos que Dalí hizo, las figuras que él hace, hasta la música. O sea, hasta la música. Ese es un buen ejemplo de surrealismo dentro de la cinematografía. Entonces disfrútenlo mucho, muchachos, y creo que es el video más largo que les he grabado. Entonces, el lunes empezamos con el existencialismo y yo les mando el documento. No es necesario que lo impriman, si ustedes lo pueden ir leyendo en su teléfono o o en su computadora, abrir otra pestaña para que ese día lo lean, y así está perfecto, ¿sí? Entonces nos estamos viendo, muchachos, y a su pintura le tienen que poner un nombre, ¿eh?
la tienen que bautizar. Entonces, nos estamos viendo, muchachos, y yo los dejo con el video de